La era digital y lo que hoy en día llamamos la cuarta revolución industrial ha traído una ola de cambios tecnológicos que ponen en cuestión las mismas dinámicas de la economía clásica. Automatización tecnológica, el proceso que sustituye el trabajo humano por la tecnología, ha llevado a muchos a postular un contexto económico donde la mano de obra humana deje de ser el motor de la producción económica. El fin del trabajo. ¿Es posible imaginar un futuro donde los humanos no tengamos que trabajar? De igual forma, nos acercamos a un futuro donde la tecnología nos quite el trabajo y de paso se lleve nuestros ingresos de vida. Esta idea ha estado latente desde el inicio de la revolución industrial. El fantasma del desempleo tecnológico ha sido causa de disturbios y momentos de crisis. Sin embargo, esto ha sido desmentido a través de la historia. No obstante, los cambios tecnológicos de hoy en día, sobre todo la explosión de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, están creciendo exponencialmente y sus capacidades cognitivas, que van más allá de lo mecánico, ponen en cuestión esta premisa. Hoy en Conexión Ciudadana intentamos responder a estas preguntas. ¿Se acerca el fin del trabajo? Bienvenidos. Bueno, este es el tercer episodio de Conexión Ciudadana. Ya lo dijo el disparador, hoy vamos a hablar de la continuidad de lo que veníamos conversando en el segundo episodio cuando hablábamos de la ansiedad colectiva. Algunos de esos fenómenos que generan ansiedad colectiva, como es el tema del trabajo. Y vale hacerse la pregunta de si estamos frente al fin del trabajo, si estamos ante una posibilidad de que las máquinas, de que la revolución tecnológica nos deje a nosotros, los seres humanos, sin la posibilidad de hacer lo que históricamente hemos hecho para poder ganarnos nuestro sustento. Y para ello hoy tengo el placer de compartir desde aquí del Cuartel Estudio con Javier Freites y con Jan García Periche, que además es colaborador ya cotidiano de este espacio, para que respondamos a esa pregunta. ¿Estamos frente al fin del trabajo? Antes de eso quiero saludar a Javier Freites. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, quiero saludarte a ti, a Jan y a todos los que desde este momento nos ven y nos escuchan en las distintas plataformas digitales. Recuérdense que Conexión Ciudadana es un espacio multiplataforma. Estamos en YouTube principalmente y en las distintas plataformas de podcast como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fin. Como siempre, agradecerles el favor de su compañía y decirles que este es un espacio que procurará siempre generar interacción entre ustedes, de propiciar una conexión entre ustedes, y los invitamos a participar del debate. Este es la segunda etapa de una discusión, de una reflexión que iniciamos la semana pasada, la ansiedad colectiva. Esta vez traemos sobre la mesa el fin del trabajo, a propósito del libro que pusiera a circular el sociólogo y economista norteamericano Jeremy Rifkin sobre este tópico. Y como no es mejor ocasión, traemos a Jan García Periche para que lo enfoquemos desde la perspectiva de la nueva época, que es la economía digital. Jan, bienvenido. ¿Cómo te sientes, hermano? Bien, gracias. Conectado. Ya con Jan habíamos hablado en el primer episodio sobre el tema de inteligencia artificial. Nos habló de Genia, una iniciativa que él está impulsando, que se trata de una estrategia regional de inteligencia artificial, y ahí como que acariciamos un poco esa parte. Y yo quiero como que iniciar como con una pregunta, o sea, podemos decir que la expansión y la evolución de la tecnología van a acabar con el trabajo. O sea, ¿qué tú piensas de eso? ¿Tú crees que estamos frente a esa situación? ¿O si realmente lo que todo este proceso de automatización en realidad lo que está
alterando la forma de cómo el trabajo se desarrolla? Bueno, yo pienso que a largo plazo sí podemos hablar del fin del trabajo, por lo menos el trabajo como lo conocemos. Lo que hoy en día estamos viviendo es la transformación de la naturaleza del trabajo, que supongo que vamos a entrar en estos temas de la precarización y ese tipo de cosas. Pero yo sí considero que dadas las proyecciones tecnológicas de hoy en día y cómo eso se proyecta a mediados de siglo y a fin de siglo, sí podemos postular un futuro donde el trabajo, la mano de obra humana ya no sea el factor que mueva la economía. Es decir, que pudiéramos decir que en algún momento, quizá no tan lejano, los seres humanos no tengamos que trabajar. Yo pienso que es posible, dada la proyección tecnológica y la tendencia. A mí se me ocurre traer las reflexiones. Tú hablabas de Rifkin y yo quiero traer a la mesa a un filósofo español que ya lo hemos mencionado en otros episodios, que es una persona que nos ha ayudado a orientar sobre todo los contenidos que nosotros estamos desarrollando para esto, que es Daniel Innerati. Y habla sobre cómo él cree que no nos acercamos al fin del trabajo, sino que lo que estaba sucediendo es un proceso de precarización, que al final la economía digital se nutre de la relación entre usuarios e interfaz, entre usuario y máquinas, y necesita todos esos datos para eso. Y yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del tema de los taxis, Uber, los alojamientos, Airbnb, por poner dos ejemplos paradigmáticos que están cambiando toda la forma en cómo nosotros nos relacionamos con la economía, con servicios que antes estaban pensados desde otra perspectiva. Porque estos ejemplos, que vale siempre la pena citarlos, han, si se quiere, resignificado o ponernos a pensar la forma de cómo la seguridad social se encaja en función de estos temas. Porque el que tiene Uber no tiene forma de acceder a la seguridad social. Por ejemplo, en España, que es un tema que se está discutiendo mucho esto, hay sentencias de tribunales laborales y demás en donde se habla, por ejemplo, el caso de Globo, donde se le considera falsos autónomos. Falsos autónomos quiere decir que un autónomo es una persona que tiene varios pagadores, es decir, que trabaja para diferentes personas, pero dicen que son falsos autónomos porque en realidad terminan generando una relación de subordinación con el único que trabaja. Entonces, yo nada más trabajo para ti y no tengo acceso a las ventajas que en el mundo del trabajo se han podido ir construyendo para los trabajadores. ¿Qué tú opinas de eso? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es una distinción entre que ambos son de la economía digital. Sin embargo, una es la economía de plataforma digital y otro caso es la automatización. Cuando nosotros vamos a hablar del fin del trabajo, yo creo que pudiéramos hablar de la automatización de tareas, automatización de trabajo, no necesariamente de las plataformas digitales, que no es lo mismo. Sin embargo, sí, y ahí yo estoy de acuerdo con Daniel, que la economía de plataforma cambia la naturaleza del trabajo, sin embargo, no elimina, pero la automatización tecnológica, sobre todo la automatización inteligente, sí tiene tendencia de sustitución de mano de obra humana. Y como hablamos en la introducción, la inteligencia artificial o la tecnología usualmente siempre se ha tenido mucho miedo de desplazar el trabajo. Sin embargo, ha sido desmentido a través de la historia. Incluso hubo un movimiento famoso en Europa que era el ludismo. El ludismo eran los trabajadores que se organizaban incluso violentamente en contra de la máquina por el miedo a ser desplazado. Sin embargo, todos sabemos cómo la economía ha evolucionado y lo que más han surgido son nuevos trabajos ya en el ámbito de servicios. Sin embargo, específicamente con el crecimiento de la inteligencia artificial, ya la tecnología no solamente tiene capacidades mecánicas o físicas, sino que también cognitivas. Ya la inteligencia artificial, ya la máquina sabe comunicar, sabe interpretar, incluso responder a emociones. Y ese tipo de cosas, esa tendencia, esa proyección,
yo sí creo que puede llegar a un contexto donde pueda reemplazar la mano de obra humana. Mira, esta es una discusión muy de actualidad, la discusión sobre el fin del trabajo, precisamente por el nivel de angustia que empieza a generar, porque evidentemente hay un cambio de paradigma económico. O sea, la tecnología, como tú bien señalas, ha pasado de ser un proceso mecánico a generar procesos de automatización, pero también en la era digital se empieza a utilizar la inteligencia artificial para procesos, por ejemplo, en el área de seguros, por citar un caso. Sin embargo, una de las cosas que siempre sucede en el desarrollo y la evolución humana es que primero se avanza y luego empiezan los derechos a incorporarse. Y podemos citar el caso de la revolución industrial. Se desarrolla la revolución industrial y luego viene el proceso de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y nosotros tenemos que ver siempre los procesos humanos como un proceso de avance y de evolución. A veces se retrocede un poco, pero la vocación del ser humano es una vocación siempre hacia la vanguardia, siempre hacia adelante. Y lo digo por dos procesos que son recientes en la vida del hombre. La esclavitud, cuando tú la ves desde el punto de vista humano, obviamente tiene una cuestión totalmente inaceptable. O sea, verla, evaluarla y entenderla en estos tiempos, tú no la puedes aceptar. Es totalmente repudiable. Sí, te resulta como... Sin embargo, la esclavitud fue un proceso de avance para la humanidad. Se sacrificaron grupos de seres humanos, indudablemente. Pero luego se establecieron una serie de progresos económicos que propició el salto y el desarrollo a la era industrial, que permitió la mecanización del trabajo, de la producción en serie. Y obviamente esto significó el siglo XIX y el siglo XX una explosión tremenda para la economía. Igual pasa con el tema de la revolución industrial. Cuando se da la revolución industrial empieza a verse la precarización del trabajo y de los derechos del trabajador, y empieza a generarse un movimiento sindical y se genera una lucha por los derechos de la dignidad y la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros estamos en una circunstancia muy similar, porque cuando se habla de la precarización del trabajo, se habla también de la carga del trabajo, de cómo se va a repartir la carga del trabajo. Y ahí es donde podría utilizarse la tecnología, en una especie de interfaz, donde empieza a repartirse mejor el trabajo y no se empieza a generar como se genera en las sociedades dominadas por el capitalismo más voraz, donde todo es el pasivo laboral, sino que pueda ajustarse perfectamente, que la jornada se divida y esa escasez del trabajo se pueda repartir sin que se vea como una carga, un pasivo laboral, como siempre hablan los empresarios. Eso que tú dices es muy interesante, porque se ha como construido una especie de discurso en donde se hace una diferenciación para fines de poder generar una comparación para nosotros los ciudadanos. El trabajo asalariado es sinónimo de verticalidad y de poca flexibilidad. Y el freelancing, el trabajo que yo hago por mi cuenta, es sinónimo de autonomía y horizontalidad. Entonces, de alguna manera el capitalismo lo que hace también es apropiarse de la crítica del trabajo y le saca un beneficio. Entonces genera toda esta posibilidad de que todos deseemos evidentemente ser trabajadores freelancers, porque tenemos más autonomía, podemos disponer de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, uno de los temas, y no me quiero meter como ahora mismo en eso, aunque lo podemos tocar, es la propuesta que ha surgido del tema de la renta básica. La propuesta de la renta básica lo que procura es precisamente dar como respuesta a la imposibilidad de que los mercados, de que los estados puedan ofrecer puestos de trabajo a todo el mundo.
Entonces, ¿qué ocurre? La gente te dice, se comienza a construir este discurso que hace que prefiramos el trabajo freelancing, pero y todos los derechos asociados al trabajo. ¿Cómo nosotros lo digo? Y cuando digo los derechos asociados al trabajo, hablo de salud, hablo de retiro digno, hablo de educación, hablo de una cantidad de cosas de que el trabajo permite que tú puedas, a través de sistemas de cotizaciones, etcétera, etcétera, poder acceder a ellos. Entonces, lo traigo a la mesa porque parecería que cuando también se habla del fin del trabajo, lo que se estaría presentando como una especie de panacea, es decir, como que es el camino, y yo diría, cuidado. Yo creo en el tema de la autonomía, en que podamos disponer de nuestro tiempo, siempre y cuando se generen condiciones para que nosotros podamos tener acceso también a otros derechos. Porque lo del tema de la renta básica también se plantea porque hay muchísima gente que no tiene, aún trabajando, no tiene forma de contar con el mínimo vital. Aún trabajando, trabajándose en la estructura, y no quiero hacer una defensa del trabajo en el sentido clásico, pero hay muchísima gente, por ejemplo, en este país, en la República Dominicana, que más del 80% de las familias gana por debajo de la canasta básica familiar y trabaja, cuando una renta básica pudiera generar ese mínimo que te permite a ti cambiar tus condiciones de empleabilidad. Yo quiero antes de pasar allá, agregar un punto, y es que el gran reto que tiene la economía no es mejorar ni siquiera la capacidad de producción. Es que ya la capacidad de producción sobrepasa a la capacidad de consumo del ser humano. El gran problema es que los seres humanos, cómo poder ampliar la cartera de individuos que pueden acceder a consumir de manera digna. Y te lo pongo en un caso, en reflexiones como esta. Tú que viviste en Argentina. ¿Argentina qué población tiene? 40 millones. 40 millones de habitantes. Argentina tiene una capacidad hoy instalada de producción de más de 400 millones de personas. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Argentina produce 10 veces el tamaño de su población. Ajá. Y eso tú lo puedes poner en paralelo en muchísimas economías desarrolladas. El tema es en la capacidad de generar nuevos consumidores. Y ese es el gran reto. Y por eso yo creo que la renta básica universal va a ir a resolver esos problemas, porque hubo un grupo de individuos que para nosotros poder llegar aquí tuvo que entrar en un régimen de esclavitud. Claro. Hoy día nosotros por eso hablaba de la interfaz ahorita, esa interfaz de pasar de la precarización del empleo a no trabajar, por lo menos en los términos que hoy conocemos el trabajo, la relación laboral, donde hay un mínimo internacional reconocido. El gran reto es ver cómo nosotros podemos hacer esa transición, porque si bien es cierto que el fin del empleo se oye algo muy utópico, está pasando hoy. Y hay, por ejemplo, países como Corea del Sur que en el peor sentido está pasando hoy, porque la gente no tiene trabajo porque no tiene punto. No, porque cualquiera cree que estamos hablando de personal mínimamente calificado. No, yo estoy hablando de personas con alta calificación que se encuentran sin empleo. Y ese es el reto, es decir, ¿para qué tú formas individuos que luego no tienen manera de insertarse en la cadena de valor de la producción? Sí, y precisamente por esa misma razón yo pienso que la renta básica es el camino. Es por lo menos el inicio del camino, el primer paso para tocar todos esos temas que tú acabas de mencionar. O sea, y respondiendo a lo que tú hablabas de que el trabajo te da seguridad social, te da salud, realmente la renta básica es un paso en desconectar el trabajo de las garantías sociales o de los derechos. Claro. Y si tú ves la renta básica como un derecho que ya no viene del trabajo, sino de la productividad en general, social, de la producción social, yo creo que ahí... Que es una forma de distribuir riqueza. O sea, exactamente, claro. Y precisamente ya el trabajo
o sea, si nos movemos en esa dirección, el trabajo no sería el que te brinda tu derecho, sino la sociedad en general. No, y es sumamente interesante porque hay una cuestión muy sensible. La máquina no se enferma, la máquina no paga impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que plantear? Si nosotros vamos a hacer la transición de un modelo donde la carga del trabajo está distribuida entre máquinas y hombres, todavía se supone que debemos prepararnos para el escenario donde las personas no trabajen. Y entonces, ¿quién va a generar el pago de ese impuesto? Cada día, y sobre todo en la economía digital, la mano de obra humana pierde poder sobre el capital. Y de manera natural, o sea, si tú inviertes en tecnología, que esa tecnología sustituye el trabajo humano, es más eficiente, a menos recursos, naturalmente la economía se va a mover hacia el desplazamiento del humano como eje central de la producción. Del eje central de la producción. Sí, pero hay algo importante de lo que... yo tenía no tenía como todo la parte del cuento. Porque cuando hablabas, uno reflexiona sobre este tema del fin del trabajo y sobre todo las lecturas a las que uno había tenido acceso. Debo reconocer que, vuelvo y lo cito, Inerati me generó, no es que esté de acuerdo en todo lo que él dice, pero sí en que no es verdad que nos acercamos al fin del trabajo, porque incluso cualquier desarrollo en términos de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, de la eficientización de los algoritmos para que puedan tomarse decisiones, va a depender de nosotros, porque eso se alimenta constantemente. O sea, los seres humanos somos seres dinámicos en donde el elemento conciencia tiende a generar una capacidad de producir información para máquinas que va a tener constantemente aprendiendo. O sea, no es que las máquinas van a aprender, van a llegar a un punto, van a dejar de aprender y hasta ahí no, porque nosotros seguimos siempre reinventándonos y así como somos sublime para una cosa, también somos sublime para el absurdo, ¿tú entiendes? Entonces, lo que quiero decir con esto es de que la relación entre máquina, dígase inteligencia artificial, por ejemplo, tú que tratas tus temas, y los seres humanos va a ser una relación constante y que va siempre a alimentarse de alguna manera. Yo sí estoy de acuerdo con una relación constante, sin embargo, eso no excluye el hecho de que la máquina desplace al humano en muchísimas ocasiones, y sobre todo ya que empieza a desplazarlo en las tareas que tienen que ver con el ámbito cognitivo, porque ya lo físico, incluso nosotros mismos lo vemos como algo positivo, que ya nosotros no tengamos que estar arando la tierra y que haya un tractor, por ejemplo. Sí. Pero, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que el trabajo en los call centers es un trabajo muy... emplean a muchísima gente, sobre todo de clase media. La inteligencia artificial ya al día de hoy está desplazando empleos en área de servicio, call center, etcétera. Entonces yo creo que eso que tú dices, que el humano siempre, o sea, yo sí estoy de acuerdo, el humano siempre va a tener un rol fundamental, porque al final es la sociedad humana. Sin embargo, la mano de obra humana, yo pienso que sí se puede postular un futuro contexto donde sea desplazada por tecnología que lo hagan más barato, más eficiente y mejor. Mira, ahí te digo, yo entiendo que sí, que estamos en un proceso de transición. Yo no sé hasta qué nivel habrá o no, o sea, no creo que nosotros veamos el fin del trabajo. Nosotros como seres humanos finitos, no creo que podamos percibir ese cambio. Lo que sí vamos a vivir es una época de profundos cambios, y van a ser cambios muy bruscos y de manera permanente. O sea, la era digital vino para cambiarlo todo. Todo. Ahora, lo que yo sí planteo es que donde debe darse respuesta a todas estas reflexiones es donde siempre se da la respuesta, que es en el ámbito de la política. Y es en el ámbito de cómo tú te planteas la economía. Que es la parte más atrasada. Claro, siempre. Porque por la incapacidad de generar regulaciones para entender. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos cómo vamos a regular,
Porque yo pongo el contexto de la esclavitud, pero yo también pongo el contexto del fin del trabajo. Porque ese es el mundo ideal, el mundo feliz, donde el ser humano no tenga que trabajar. Porque si algo se ha creado es inteligencia artificial, ¿para qué? Para que el ser humano pueda dedicarse a lo que quiera, impactar el mundo de otra manera, no necesariamente estableciendo directamente o nutriéndose directamente desde el trabajo. Ahora, el gran reto es ese: cómo nosotros vamos a lograr que la distribución del empleo, del trabajo, de la carrera del trabajo, o de los frutos, vamos a hablar desde el punto de vista de que el hombre sale, se desplaza completamente del trabajo, cómo el fruto de esa plusvalía que generan las máquinas se transfiere en un contexto mucho más igualitario. Porque si bien es cierto que en el siglo XIX, o sea, los siglos anteriores, la desigualdad era todavía peor, nosotros seguimos viviendo niveles de desigualdad, pero no a los grados que se vivieron en siglos anteriores. Sí, pero sin embargo, si llegamos a ese punto de automatización completa, donde ya la máquina sea la que genere todo el valor económico, yo no creo, técnicamente, incluso en términos marxistas, no sería plusvalía, porque la plusvalía es la diferencia entre la riqueza y la producción del trabajador. Entonces, si ya tú reemplazas la producción del trabajador con procesos automatizados, no existe tal plusvalía, y por eso es que el mismo Rifkin habla de la sociedad de costo marginal cero, de una sociedad de abundancia, donde... No, pero precisamente yo hablo de la plusvalía en el sentido de transferir esa plusvalía, porque alguien tiene que pagarla y va a ser la máquina. Alguien tiene que ganarse. Sí, pero si el proceso es completamente automatizado, en teoría económica eso te dice que el producto va a tener un valor muy, muy, muy mínimo, lo que produce que la gente tenga acceso. Por eso él le dice la era del acceso, no la era de la propiedad. Claro, lo que quiero, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero lo que quizá, interpretando a Javier, lo que digo es, todo eso tiene que estar acompañado de regulaciones, es decir, de cómo yo protejo y cómo yo garantizo de que sea realmente una época de acceso. Porque si yo no genero, por ejemplo, decimos, ¿cómo convertir la relación entre usuario y trabajador y todo esto de las tecnologías digitales? ¿Cómo podemos hacer una transición? Bueno, yo diría que una primera estrategia es que nosotros podamos transferir y proteger todas las conquistas sociales que estaban asociadas al trabajo formal de las empresas. Es decir, si yo te voy a generar la posibilidad, si vamos a la automatización, no la va a parar nadie, eso no hay forma de parar, y la automatización va a generar mayor desempleo estructural en la forma en que lo conocemos. Ahora, lo que quiero decir es que el Estado, porque aquí estamos hablando ya del Estado, tiene que garantizar que realmente que haya acceso. Porque si la automatización solamente se da para que las empresas se llenen de robots y la gente no tenga forma de tener ni siquiera una renta básica, ni tener tampoco acceso a ningún otro derecho, sino que en vez de acceso se sigue bajo el paradigma de la propiedad, evidentemente lo que va a pasar es que se va a configurar un mundo para los ricos. No, espérate, porque y eso te lo... O sea, no sé si tú me entendiste y eso es lo que pone en jaque al propio capitalismo, porque, vuelvo y te repito, la capacidad de producción ya sobrepasa por mucho la capacidad de consumo. Eso es una cuestión ya probada. Ahora, en la cadena de valor de la producción, todo se cae si no hay consumidores. Exacto. Entonces, ahí es donde entra la necesidad de identificar fórmulas que permitan que la plusvalía no se quede en el que tienen los medios de producción, sino que se reparta entre Estado y el Estado se encargue de redistribuirlo de manera equilibrada y digna entre los ciudadanos. Sí, yo realmente ni siquiera estoy convencido en cuál de las dos, pero eso es una óptica de verlo, de que el Estado se encargue, pero también hay otra óptica de que el mismo mercado funcione de una manera. Sí, no, también. Yo sé que están las dos ópticas hacia el camino hacia la abundancia. El camino hacia la abundancia
puede ser visto desde la óptica de la distribución o desde de la distribución centralizada o de la distribución descentralizada. Claro, ojo, lo que digo es también que, por ejemplo, el discurso o la propuesta de la renta básica, y volvemos al tema de la renta básica nuevamente, no es una propuesta que solamente ha sido asumida por economistas o políticos de izquierda, sino también de liberales conservadores que también se han planteado esta propuesta como una forma de combatir el discurso de la izquierda que emplea grandes partes de presupuestos para asistencia social. Sí, y no solo para combatir el discurso, sino simplemente porque la renta básica ciertamente es un salvavidas del capitalismo, porque fomenta el consumo, fomenta el mercado. Si tú tienes tu renta básica, ya tú no tienes que ir a trabajar, tú puedes emprender, por ejemplo. Como que no solamente de una óptica de combate, sino que la renta básica le cae muy bien al capitalismo también. Sí, pero también hay que... Por eso cuando mencionamos el mercado, a mí me produce cierto... Porque resulta que cuando tú ves los grandes empleadores a nivel mundial, yo te lo voy a poner entre escalas. El mayor empleador es la Armada Norteamericana del mundo. Después le sigue China, también el ejército. Y después viene Walmart. O sea, viene el sector privado. Pero el sector privado está innovando y es sacando mano de obra como nosotros la conocemos. Entonces, por eso te digo, o sea, si nosotros no transferimos los pasivos laborales a las máquinas para que las personas puedan tener una vida más digna y puedan dedicarse a otra cosa y puedan seguir generando valor, porque la idea es que la gente siga generando valor. El tema está, tú que hablabas del tema del acceso, en que, oye viejo, también tiene que haber un cambio de paradigma, de visión, en donde también los empresarios tengan una visión en donde dejen de ver a los trabajadores como costos. Porque para que puedan generar el tema del acceso, porque si tú sigues viendo al trabajador como por una visión solamente de que es un pasivo, de que es un costo y de que yo siempre tengo que tratar de generar, de que la innovación siempre tiene que ser para tratar siempre de tener menos empleados y mayor productividad, tenemos un conflicto. Tenemos más que un conflicto. Estamos conspirando con la supervivencia misma del sistema. ¿Por qué tú dices que no? No, porque depende de la lógica que tú lo veas. La lógica de la producción, yo sí creo que es natural o es lógico de tú ver como el trabajo humano como un pasivo. Por ejemplo, imagínate que tú... Pues entonces es difícil hablar de distribución descentralizada en ese aspecto. ¿Por qué? No, porque mientras... Ahí voy, porque mientras más producción haya, en ese sentido de desplazando al trabajador humano, los precios de la cosa bajan, porque si no hay mano de obra, el precio, y ahí es que Rifkin habla de un estado de abundancia. Sí, ahí te acuerdo, como por ejemplo, ¿cómo se llama este empresario de que hace el Tech Talk? Que habla que lo que genera empleo es el consumo, son los consumidores, no los empleadores, sino que en la medida en que hay mayor consumo, hay mayor necesidad de emplear personas. Precisamente por eso decía que si no hay un cambio de visión holístico, yo creo que nosotros estamos conspirando contra el mismo sistema, y retomo lo que decía ahorita, porque al final lo más importante es la capacidad de compra que tenga la persona, la gente. O sea, si no hay una gente que pueda comprar, de nada sirve tú tener la mejor capacidad de producción a los costos más baratos si no hay compradores. O sea, el comprador es al final lo más importante, siempre va a ser lo más importante, el cliente. Sin el cliente no hay economía, y sin economía no hay manera de poder llevar al ser humano a esas ideas paradisíacas que nosotros nos estamos planteando, es decir, el fin del trabajo. Pero el fin del trabajo, ¿para qué? O sea, para que haya más ricos y sea un mundo de ricos, y la gran parte de los seres humanos entremos, no solamente va a desaparecer desde el punto de vista de mano de obra, sino, o sea, que no hay espacio para los seres humanos. O sea, definitivamente yo estoy de acuerdo, y no es que estoy diciendo que el Estado no debe, incluso el Estado debe jugar un rol, y por eso yo soy un defensor y propulsor de la renta básica como un paso adelante hacia una economía de abundancia para la gente. Yo lo que estoy diciendo es que también desde la lógica del capital, sí se puede hacer un planteamiento de abundancia.
visto como productividad, abundancia, como mientras más tú produces, más acceso la gente tiene a esos bienes. Y mientras más barato también. Yo no creo que la abundancia es que el Estado tú vas a tener como una tarjeta y yo creo que el mercado produce productos tan baratos que la gente, cualquiera puede comprarlo. Así es que yo creo que puede llegar la abundancia también. Yo creo que tenemos que poner el título del episodio, renta básica. La renta básica el próximo. Sí, la renta básica. Hablando del tema de renta básica, yo por ejemplo, como que busqué varios lugares en donde se han hecho pruebas, por ejemplo, guardando las distancias, porque Suiza. El tema de la renta básica, el problema es que se ha convertido también como una receta que no aplica para todos los lugares, sí, igual claro, que hay que tener matices. Pero por ejemplo, el caso de Finlandia, que hizo un ejemplo, un piloto, 2 años, 2017 y 2018, se le daban 560 euros al mes a una población beneficiaria de 2.000 personas que fueron elegidas al azar. Por ejemplo, ese estudio arrojó que las condiciones de empleabilidad de los elegidos no cambió, es decir, no consiguieron trabajo, sino que siguieron trabajando las mismas horas y recibiendo los mismos ingresos, salvo la renta básica durante el mismo periodo. Sin embargo, arrojó algo muy importante, que la salud de estas personas aumentó, o sea, mejoró sustancialmente su autoestima y su optimismo frente al futuro. Claro. Es decir, y mucha de esta gente lo decían, de que, bueno, mira, yo sabía que por lo menos yo voy a contar con un mínimo que yo puedo cubrir con esto de la casa y demás. Esta gente siguió buscando trabajo, a diferencia, o sea, rompiendo el discurso en contra que se presenta de que no, si tú le das esto, la gente no va a salir a buscar trabajo, ni mucho menos, ni nada. Al contrario, la gente siguió buscándolo. No varió sustancialmente, como ellos dicen, esas condiciones de empleabilidad. Pero hay que tener en cuenta también de que hay una situación de desempleo estructural. Claro. O sea, de que ellos salieron a buscar trabajo en un esquema que no ha cambiado. Esto sí resolvió una serie de problemas. Pero me voy a un lugar mucho más distinto. Por ejemplo, Kenia. En Kenia son alrededor de 26.000 beneficiarios en un periodo de 12 años. Todavía el proceso está en eso. Y se tomaron como 600 y pico de aldeas. Y se comenzaron a asignar el presupuesto. En este caso fueron como 20 euros por mes por familias. A veces por individuos y por familias. ¿Qué ocurrió? Que eso mejoró la vida de toda la comunidad. Aumentó el consumo. Siempre se le presenta a la propuesta de la renta básica el tema de que eso va a aumentar, va a subir la inflación. No hubo aumento de la inflación, al contrario, nula inflación. Y generó toda una dinámica virtuosa en esas comunidades. Es decir, en Ontario, por ejemplo, Canadá también se está realizando. En el caso de Finlandia, lo que se critica es que fue muy poco tiempo. Entonces tú en 2 años no puedes evaluar. Y lo descontinuaron. Claro, tú no puedes evaluar eso porque se pensó así. Hay un gobierno de centro derecha ahora que digo no está como muy entusiasmada, pero tampoco los sindicatos tampoco están entusiasmados con el tema, porque también tienen una visión como muy siglo XIX, en donde no se han puesto a pensar en esto y sobre todo en plantear, porque yo creo que el rol de los sindicatos en esto debe ser en cómo hablamos de esto y también garantizamos que las estructuras de el sistema de beneficios que se ha logrado a través de la lucha social por muchísimo tiempo se pueda también configurar y se pueda también meter en la ecuación. Por ejemplo, en Estados Unidos uno de los candidatos demócratas lo está planteando, Andrew Yang, que está planteando darle $1,000 a cada ciudadano estadounidense mensual, como una forma de, él le llama el dividendo de la libertad. O sea, que las pruebas que se han hecho, que no son concluyentes, sobre todo porque muchas de ellas están en curso, otras se tomaron por un periodo muy poco periodo de tiempo, pero eso como que alguien decía, eso como que yo hago una prueba de 2 años para ser clavo, ¿tú entiendes? O sea, como que no. Y yo te voy a decir algo, el gran problema de la inflación tiene mucha relación con realmente, desde el punto de vista particularmente para mí,
de los actores especulativos. Porque de que sienten que hay una masa de dinero mucho mayor, ellos mismos desajustan. O sea, no es que hay un cambio de patrón. O sea, esa es como una ficción que nos ha instalado ciertas escuelas económicas que dice que a mayor, o sea, si tú mejoras, si tú pones más dinero en manos de la gente, eso es inflación automática. Yo lo que creo es que hay que establecer ciertas condiciones para la renta básica, en el sentido de que nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista de las necesidades fundamentales de las personas: alimentación, vivienda, educación, salud, seguridad social. Esos elementos que da libertad, te da la posibilidad de tú decidir que tú quieres. Exacto, tu vida. Pero no de llevarlo inmediatamente, transferirlo al consumo primario, es decir, que tú le des esos $1,000 a una gente y todos los meses estés comprando tonterías, por decirlo de alguna manera, porque eso puede suceder. Porque sí, pero tú no lo puedes controlar eso. No, sí, cuando yo estoy hablando desde el punto de vista de la renta básica direccionada, que no sea cash, que sea en términos de servicios, porque lo que más me preocupa a mí es que hoy por hoy la sociedad, y es una de las grandes incertidumbres que generan los nuevos paradigmas económicos, es que la gente no ve cómo va a sobrevivir. Pero es que si tú lo das en servicios, yo creo que no es renta básica. O sea, estamos hablando del mismo modelo, en donde, porque por ejemplo, todo este tema del welfare y todo ese tipo de cosas, pero lo que te dan es bono para esto. O sea, tú no tienes libertad de qué tú hacer con eso. No, pero yo estoy hablando, de, hay una serie de cosas. Porque tú, por ejemplo, cuando tú hablas de welfare en Estados Unidos, tú hablas de una sociedad donde el derecho a la salud no es un derecho, es un negocio. Entonces, tú tienes que cambiar una serie de paradigmas económicos para ir instalando este esquema. Inclusive hablo del caso de Finlandia, sí, donde así la salud es un derecho. Claro, pero ahí precisamente tú sí puedes dinero. Sí. En Kenia, por ejemplo, no es un tema, o sea, podrá ser un derecho retóricamente, porque lo diga la Constitución o lo que tú quieras, pero lo que estoy diciendo es renta básica. Cuando se habla de renta básica, lo que procura es acabar con todo ese paradigma de que yo te doy a temo servicio, que yo te doy el dinero y yo te doy la libertad de tú hacer lo que tú quieras, porque precisamente por eso le llamo así, el bono. Sí, no, pero por eso ponía en perspectiva otros lados del mundo donde sí se va a generar un proceso especulativo, porque la economía tiende a eso. Y hace rato decía que la capacidad de producción del hombre está muy por encima de la capacidad de consumo. Y entonces, ¿cómo puede haber un proceso de hiperinflación en una economía cuando la capacidad de producción sigue siendo muy por encima? Ahora, si el desajuste fuera contrario, entonces yo te diría, bueno, nosotros estamos viviendo en una época donde el riesgo es que no tengamos acceso a bienes y servicios. Pero todo lo contrario, el acceso es lo que está limitado, porque la producción de esos bienes y servicios hoy por hoy es mucho mayor. Sí, o sea, y yo creo que realmente la inflación no es un problema mientras la capacidad de compra del consumidor sea elevada. Claro. O sea, si hay un 2%, 3% de inflación, pero la capacidad de compra del 99% de la población mejoró, esa inflación yo no creo que sea negativa. Sí. Una inflación, bueno, natural de proceso de mercado. Sin embargo, mientras la gente pueda comer, pueda hacer lo que ellos quieran con su vida, yo creo que eso es ahí es donde quería entrar, porque cuando hablo de inflación es que estamos hablando de una economía muy individual, muy precaria. Es decir, son individuos que de repente tú le das más poder de compra para resolver sus necesidades, claro, que no están en capacidad de resolverlas. Ahora, si esas necesidades, ese marco de necesidades está resuelto, entonces empieza a operar un sistema de compra mucho más inteligente. Por eso Bartolomé señalaba el caso de Finlandia. Lo que estamos hablando es que tú le estás dando dinero a la gente en una sociedad de bienestar. Sí, tú le estás dando más dinero. Pero también en Kenia y también en Brasil, o sea, en todos los espacios se aplica la misma lógica. No es que yo te doy servicio, porque si no estamos hablando de renta. No, yo no estoy hablando, no. Yo lo que quería universales o renta universal. Son dos ópticas de qué tú hacer con la productividad que ha dado la máquina, por ejemplo. Tú lo das a través de servicio, tú lo das a través de renta. Los dos son válidos, pero yo creo que no, pero yo lo planteaba desde el punto de vista de general, porque realmente cuando tú logras que el ser humano tenga todas sus necesidades básicas resueltas,
la libertad económica, es decir, la capacidad de decisión, ahí sí entra en plena vigencia. Y lo que me preocuparía es que nosotros pongamos más dinero en manos de la gente y los sectores especulativos de la economía utilicen esa renta básica como un boomerang para la gente que está recibiendo esa propia renta básica. Entonces yo hago la pregunta, entonces, como que ya llegando casi a conclusiones, así, porque estamos en un proceso como de reflexión de un tema que está en ciernes. Sí, que está en desarrollo, como dicen los periodistas. O sea, podemos decir que la automatización del trabajo es la hecatombe o es la alteración del trabajo. Yo creo que a largo plazo, y sobre todo después de mediados del siglo, podemos plantear un contexto económico donde la producción no necesite mano de obra humana. ¿Para bien o para mal eso? Depende de nosotros. Pero generalmente yo creo que la tendencia es para bien. En general, desde que empezó la revolución industrial, la tendencia del bienestar humano, sea como sea que tú lo midas, ya sea expectativa de vida, sí, acceso a recursos, yo creo que en general la tendencia es para bien. Y es fundamental, pero para eso es fundamental que los políticos hablen de eso, que el Estado tenga una participación en esto, porque lo cierto es que hablar del derecho del trabajo, hablar de sistemas impositivos, hablar de gasto en inversión social, solamente se ha logrado en base a lucha. ¿Por qué? Porque la primera parte del Estado... Lucha y capacidad de ofrecer los servicios o derechos. Claro, pero lo que digo es, la transición del Estado liberal clásico al Estado de bienestar del siglo XX se dio por un proceso en donde la gente se cansó de trabajar 18 horas al día y comenzó a exigir jornadas de trabajo, y por eso hoy hay países desarrollados que hablan de reducir la jornada de trabajo, hay países que la tienen en 6 horas, otros que la quieren llevar a 4 horas. O 4 días por semana. O 4 días por semana, para generar sobre todo mayor bienestar para sus ciudadanos. Y estoy de acuerdo contigo de que la tendencia es hacia el bienestar, pero siempre y cuando de que tiene que ver con la participación de nosotros en la discusión de estos temas. Cuando digo nosotros me hablo del ciudadano común, que está tratando de salir de esta trampa que cada vez se siente que tiene menos tiempo, que lo que gana no le sirve para cumplir con el mínimo vital, que no tiene la posibilidad de darse unas vacaciones, que no tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Entonces, y precisamente tú mencionas ahora lo político y nosotros que tenemos que involucrarnos, y precisamente por eso yo pienso que las nuevas ideologías del siglo XXI, la nueva ideología de este nuevo mundo digital, yo pienso que la nueva liberación, las ideologías emancipadoras, yo creo que no deben de glorificar el trabajo, que es lo que usualmente sea. La liberación en términos del siglo XX o en términos marxistas ha sido la dignificación del trabajo, del trabajador. Cuando yo escucho, yo millennial metido en estos temas, cuando yo escucho viva el trabajador, me suena mucho también a viva el esclavo, como hablaba Javier, hacía el símil de la esclavitud y el trabajo. Yo pienso que un aspiracional de utopía en el siglo XXI, no como un programa político o un programa de gobierno, sino un aspiracional de utopía. Yo creo que el trabajo no lo debe dignificar, sino lo debe ver, que futuras generaciones vean el trabajo de 8 horas haciendo tareas repetitivas y aburridas, de la misma forma que nosotros vemos la esclavitud como una pérdida de gran potencial humano. Sí, yo creo que estoy de acuerdísimo contigo en lo que tú dices, y como concluíamos coincidiendo con la recomendación que hacen personas que están hablando sobre esto cuando hablábamos del tema de la ansiedad colectiva, de que yo creo que en tiempos de desconfianza, de inseguridad, de incertidumbre, como que cierta moderación, cierta prudencia es lo que toca, porque tampoco es glorificar o endiosar al trabajador en esa lógica esclavista, pero tampoco dar lugar a ese discurso que se ha ido creando en donde la autonomía y la horizontalidad del freelance, pero en sociedades como esta, en donde tú no tienes derecho a la salud, en donde tú no tienes derecho a la educación, en donde tú no tienes acceso a ninguno de los derechos sociales
que la Constitución te garantiza, o debería garantizarte el Estado, cuidado, ¿tú entiendes? Porque terminamos nosotros siendo esclavos de nosotros mismos. Se comienzan a generar estas figuras, por ejemplo, como pasa en España, de los autónomos, que terminan siendo falsos autónomos, que tú crees que tú eres freelance, pero tú estás trabajando en condiciones de subordinación exclusiva para un solo empleador, y no tiene ningún tipo de garantías sociales para tú poder mañana retirarte o para resolver los problemas que en el día a día se te presentan. Y precisamente ahí voy cerrando yo mi reflexión el día de hoy, y es que lo cierto es que nosotros vivimos un proceso de uberización de la economía irreversible. Esa es una parte del proceso de la dinámica del mercado que se va estableciendo en esta nueva era de la economía digital, o de la revolución digital, de la cuarta revolución, como le llaman. Pero no podemos caer en la trampa de degradar los derechos del trabajador, sino de cambiar la visión de cómo vemos la tecnología versus a cómo se veía en el siglo XIX y siglo XX. Es decir, hay un cambio de paradigma económico donde ya no es la automatización del trabajo mecánico, sino que ya hay procesos complejos donde la inteligencia artificial los trabaja perfectamente. ¿Dónde está la clave? Que la política guíe esos procesos, la ética de los algoritmos, cómo repartir la carga del trabajo, no en beneficio exclusivo de las empresas que automatizan el trabajo o la repartición de la carga de trabajo, sino de un beneficio colectivo y más global. Creo que nosotros debemos ver con gran optimismo el futuro, porque la inteligencia artificial puede convertirse en un elemento verdaderamente liberador del individuo, del ser humano, y de que por primera vez el ser humano pueda dedicar su tiempo de manera exclusiva a las cosas que verdaderamente le impacten personalmente. Y eso es una oportunidad que probablemente la empecemos a vivir a plenitud próximamente en el siglo XXII. Eso no está tan lejos, siempre y cuando la política empieza a gestionar y a pivotear esos procesos y no se convierta en un elemento donde caigamos de manera increíble a la esclavitud de siglos anteriores. Todo lo contrario, no podemos utilizar eso como un elemento más que para la emancipación del ser humano, del individuo. Ya, tus conclusiones. Sí, bueno, definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Yo pienso que la nueva utopía, el nuevo aspiracional que debe tener incluso los movimientos sociales, debe ser en perfil de la liberación que habla Javier, de la liberación de esos trabajos repetitivos, del aburrimiento, sino a un nuevo contexto donde nosotros podamos explotar el potencial humano, podamos ser creativos, podamos ser románticos y podamos dedicarnos a las cosas que verdaderamente elevan al ser humano y no dedicarnos solamente a producir dinero, que ese es el paradigma del trabajo. Sin lugar a dudas, coincido con ustedes en que basta ya de que el tiempo se haya vuelto contra nosotros, los seres humanos. La nostalgia de lo que pasó creo que sirve de poco, hay que mirar hacia el futuro. Nosotros tenemos que cada vez entender cómo todos estos avances que generan un beneficio sustancial en la vida de nosotros, los articulamos en políticas, en una nueva forma de pensar, en una nueva forma de, una nueva cultura en que nosotros no nos quedemos fuera. Parte de esos esfuerzos que está haciendo Jan con Genia y que nosotros hacemos incluso desde la participación política procuran eso. Y aquí vamos a seguir hablando sobre estos temas que no están en la discusión coyuntural. Decidimos escaparnos de la coyuntura, salvarnos de la coyuntura y hablar sobre los temas que yo creo que realmente nos ocupan a la gente. Así que nos vemos la semana que viene en otro episodio de Conexión Ciudadana. Bye bye.